Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablándoles sobre la literatura del romanticismo. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Quiero comenzar esta literatura con el máximo representante de la misma, el gran Johann van Goethe, o mejor conocido como Goethe. Eres al fin y al cabo lo que eres. Aunque te pongas una peluca con miles de rizos, aunque te pongas tacones de un codo de altura, seguirás siendo lo que eres, dice el gran Goethe. ¿Cómo surge la literatura y dónde la literatura del romanticismo? Surge definitivamente a fines del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Sin embargo, primeramente surgió en Alemania, luego se expandió por Inglaterra y Francia. Surgió dentro de un contexto bastante agitado. Por una parte, teníamos los eventos de la Revolución Francesa liderizados por el gran Napoleón Bonaparte, que implicó, ¿verdad? O que invadió definitivamente a países europeos como, ok, vamos con el contexto. La literatura del romanticismo se da dentro de un contexto bastante agitado, como ya le acabo de mencionar, ¿verdad? Se da dentro de dos eventos bastante importantes. En primer lugar, con la Revolución Francesa, ¿no? Y por otra parte, la Revolución Industrial. La primera, que tiene que ver con la Revolución Francesa, eran eventos que tenían que ver con el proceso preindependentista en Francia. Además, evento que estaba liderizado, por supuesto, por Napoleón Bonaparte a inicio del siglo XIX, ¿no? Esto implicó, invadió países europeos como España, Italia y Rusia. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa tenía como principios fundamentales la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos principios de alguna u otra forma despertaron el espíritu preindependentista o el espíritu independentista de países no solamente europeos, sino también latinos. Los países latinos que tenían, ¿verdad?, una esperanza de libertad comenzaron de alguna u otra forma a este, tener una esperanza de libertad gracias a estos eventos que se estaban dando en la Europa naciente, ¿verdad? También tenemos, por supuesto, la revolución industrial en el año 1800, que supuso un cambio a las máquinas, reemplazando la parte agrícola o al hombre, o la función que tenía el hombre en, en la producción agrícola, ¿verdad? Básicamente. Esto sin duda alguna supuso un cambio, una modernización, ¿verdad? En la Europa naciente, ¿verdad? Porque comenzaron a crearse grandes universidades, grandes ciudades, supuso una modernización totalmente de la Europa naciente, ¿verdad? Esto sin duda alguna trajo muchos avances a Europa, la revolución industrial, definitivamente. Entonces, tenemos que dentro de este contexto se da esta literatura del romanticismo. La literatura del romanticismo, sin duda alguna, ¿verdad? En el arte se expresó
a través de la pintura y la literatura, tocando temas religiosos, paisajes exóticos, sentimientos intensos, muchas veces exagerados, y la naturaleza misteriosa. ¿Eh? Estos eran, digamos, de alguna otra forma, los temas tocados tanto en la pintura como en la literatura. En la arquitectura se caracterizó por la eléctrica decorativa, el estilo gótico y varios estilos. En la escultura se caracterizó por el dinamismo y la energía. Como fue un movimiento artístico y literario, no solamente trabajó la literatura, sino también el arte, ¿no? La literatura del romanticismo se concibe como un movimiento artístico y literario, como les dije anteriormente, que surgió en Alemania en el siglo XVIII, en el año 1779, y se prolongó, ¿verdad?, hasta la segunda década del siglo XIX, es decir, por allí hasta 1820. Tuvo una influencia muy marcada, ¿verdad?, en la literatura, en la música y en la pintura. Recordemos que surge en Alemania a través de este grupo Star on Drawing, que era un grupo de expertos literatos jóvenes que buscaban darle una respuesta a la literatura neoclásica, una literatura que era muy racional, muy lógica, y esta literatura del romanticismo buscaba sustituir, ¿verdad? O de alguna otra forma darle una respuesta a esta literatura de la que ellos no estaban de acuerdo. Ellos querían una literatura mucho más sensible, mucho más individualista, que le permitiera al poeta poder expresar su mundo interior. Entonces, esa literatura definitivamente tenía que ser romanticista, porque la literatura neoclásica no le permitía ese individualismo, esa libertad poética al escritor. Entre los temas más importantes que se dieron dentro de la literatura del romanticismo tenemos el sentido nacionalista por los eventos ocurridos en la Europa del momento. El carácter sentimentalista siempre se impuso por encima de la razón. La historia, ya que los acontecimientos definitivamente que estaban ocurriendo dentro de los acontecimientos preindependentistas, ¿verdad? O independentistas, estaban de alguna u otra forma apegados a cada una de las obras literarias. La naturaleza jugó un papel muy importante, ya que se decía que la naturaleza tenía un contacto especial con el hombre para que éste pudiera expresar su mundo interior. Y ese tema de la naturaleza también era un estilo, un estilo clásico, ¿no? ¿Cuáles eran las principales características? Por supuesto, la libertad. Recordemos que estamos en un momento bastante donde el pueblo clamaba la libertad realmente, una libertad real, ¿no? En la Europa del momento. La libertad moral y social, pero también la libertad personal, la libertad desde el punto de vista poético, ¿no? Porque se buscaba esa libertad plena del individuo, donde éste pudiera expresar todas sus emociones, todos sus sentimientos. El subjetivismo, porque era una literatura muy sentimental, muy emotiva, donde definitivamente se exaltó las individualidades del ser humano, ¿no? Tenía esa libertad plena de poder expresar su mundo interior a través de la pintura, pero también a través de la poesía. Se reivindicó la concepción subjetiva de la realidad. El mundo interior, ¿no?, del poeta era lo que se concebía como la concepción subjetiva de la realidad, ¿no? Por lo tanto, era una concepción muy subjetiva porque era el punto de vista de cada persona, como el ser humano concebía su mundo interior, así lo expresaba a través de las líneas de la poesía, que fue el género predilecto en esta literatura del romanticismo.
Otra característica tiene que ver con el historicismo por los eventos que estaban ocurriendo como la revolución industrial, entre otros acontecimientos. Se reivindica la reivindicación de la historia y sus valores. También fue un tema predilecto o una de las características de la literatura del romanticismo. El irracionalismo y evasión, por supuesto, porque se dio la valoración a las supersticiones y leyendas, estilo que también se quería retomar de lo clásico, la incorporación de motivos fantásticos y también porque era totalmente una literatura muy subjetiva, no tenía que ver nada con lo racional, ¿no? ¿Cuál fue el movimiento precursor de esta literatura? Sin duda alguna, Star on Drive. Como les dije, que era un movimiento que significa tempestad e ímpetu, ¿verdad? Conformado por jóvenes poetas en Alemania de entre 1770 y 1785. Surgió como reacción, por supuesto, del racionalismo neoclásico y buscaba la exaltación del sentimiento y del individualismo por encima de la razón. Rechazó el rechazo del racionalismo, por supuesto, como ya les dije, la valoración del misterio, el panteísmo naturalista, dentro de las características principales de este movimiento precursor, y por supuesto cuáles son sus máximos representantes. Como les dije, la figura más importante de todos ellos, el gran Johann Wolfgang van Goethe, que sería la figura más representativa no solamente del movimiento Sturm und Drang, ¿no? Sino también de la literatura, del romanticismo. Finalmente tenemos el estilo. Como les decía, la literatura del romanticismo rechazó a las convenciones poéticas y buscaba la reivindicación de registros y estilos nuevos, ¿no? Para crear la poesía. Incluyeron neologismo y coloquialismo y manifestaron, por supuesto, manifestaron los poetas el subjetismo. De entre los orígenes del romanticismo entendemos que se dio a finales del siglo XVIII y, como ya les repetí anteriormente, se define como movimiento artístico cultural que nació como una reacción a la corriente neoclásica. Aquí tenemos algunas de las características que se dan en los géneros literarios o cuáles fueron los principales géneros literarios que se desarrollan en esta literatura del romanticismo. En primer lugar, tenemos el lírico, definitivamente que este fue el que alcanzó mayor énfasis en esta literatura, abarcando la parte sentimental, la pasión, la fantasía y el pesimismo. También se dio el género épico narrativo a través de novelas históricas, leyendas en prosa, cuadros de costumbres breves, temas exóticos históricos y medievales. En el género dramático teatral tocaron temas como los temas de amor es imposible, el héroe como el sistema social conservador, escenarios exóticos y las rupturas de las tres unidades clásicas, que era una, digamos, una ley establecida por Aristóteles en el género teatral que se mantenía en la literatura neoclásica, pero que en esta literatura romanticista se rompe con esas tres unidades. Ahí tenemos a su máximo representante, Johann Wolfgang van Goethe, que nació en el año 1749 y muere en el año 1832, ¿verdad? Estudió leyes y por supuesto, abandonó el derecho o las leyes por dedicarse a la literatura, que era su pasión. Cultivó la lírica, la novela, el drama, el ensayo y la crítica. Fue llamado genio de Weimar. De entre sus obras más importantes tenemos en el Teatro Fausto, parte 1 y 2. Dentro de las novelas tenemos Las desventuras del joven Werther, Los años de aprendizaje del Wilhelm Meister, en la lírica Canción nocturna del caminante y la balada, en el ensayo La teoría de los colores, poesía y verdad. Allí tenemos al gran Wolfgang Johann Wolfgang van Goethe. Dentro del estilo literario de este gran célebre escritor, tenemos que escribió en todos los géneros, renovó la concepción de la relación humanidad-naturaleza e historia y sociedad,
presentó al héroe romántico, destacó los sentimientos más íntimos del ser humano, presentó personajes y temas filosóficos y teológicos medievales, fue fiel a su estilo, el gran Johann Wolfgang Mangere. Otra de las figuras importantes de esta literatura del romanticismo, sin duda alguna, fue el gran Victor Hugo, un francés que nace en el año 1802 y muere en el año 1885. Nació en Besançon, Francia, fue poeta, novelista y dramaturgo. Su padre perteneció al ejército de Napoleón. En su infancia viajó por España y Francia, se dedicó a la política y lo desterraron por 4 años. Luego de regresar a Francia, se dedicó a escribir. Entre sus obras más importantes en la lírica destaca Odas y Baladas, Hojas de Otoño, Los Cantos del Crepúsculo, Voces Interiores, Contemplaciones. En el canto épico tenemos La Leyenda de los Siglos. En la novela tenemos Los Miserables, definitivamente, que es una de las obras más importantes de este célebre escritor. Nuestra Señora de París, El Hombre que Ríe, Los Trabajadores del Mar. En el género dramático, Cromwell, Hernani y El Rey se divierte. De todas estas obras, definitivamente, Los Miserables destaca como la obra quizás más representativa de este célebre escritor, acompañando después a Nuestra Señora de París, que sería otra de las obras más representativas del gran Víctor Hugo. Dentro del estilo literario de este gran célebre escritor tenemos que sus personajes encarnan el bien y el mal, se presentó la dura sociedad de la época, la injusticia, la fatalidad del momento, mezcló la filosofía con la literatura a través de reflexiones personales, exaltó los valores nacionales, utilizó un lenguaje bastante coloquial y planteó problemas eternos como la identidad, el destino y el deber. También tenemos al gran Edgar Allan Poe, un gran escritor de novelas de terror, ¿verdad? Nació en el año 1809 y muere en el año 1849, quiere decir que murió muy joven. Nació en Boston en el año 1809 y murió en el mismo lugar en 1849. Fue poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres, sus padres actores de teatro murieron cuando era un niño. Vivió con John Allan y su esposa en Reino Unido. Dentro de sus obras más importantes destaca la poesía El Cuervo Ulaume y por supuesto se dedicó básicamente a escribir cuentos. Dentro de su género de la novela tenemos las aventuras del Arthur Gordon Pym y su género predilecto que fue el cuento, basada en narraciones extraordinarias, ¿verdad? El Gato Negro, que quizás es una de las obras más importantes de este célebre escritor, quien tuvo un estilo bastante de películas de terror, ¿no? La mayoría de sus obras tenían que ver con el carácter terrorífico, ¿no? De hecho, es considerado por crear uno de los más importantes en este género, ¿no? Como les dije, dentro de ese estilo fue un procurador del cuento moderno, resalta las características policiales, la lógica, la intriga, el suspenso eran parte de sus historias en narrativas, fue creador de escenarios de pesadillas que causan temor, miedo en los lectores, uno de los más famosos en este campo del misterio y del terror. Advierte la preocupación y la obsesión por el tema de muerte, la melancolía, brillos hechizantes e impactantes. Lord Byron también es una de las figuras más importantes del romanticismo. Su verdadero nombre fue George Gordon, nació en Londres, perdió a su padre a los 3 años y vivió con su tío abuelo a la muerte de este. Lo nombraron Lord. Vivió amargado producto de su cojera. En 1809 viajó a España, Portugal y Grecia. Dentro de sus obras más importantes tenemos Don Juan en 1819, donde pretendió un acercamiento irónico y satírico a la legendaria figura del mujeriego Don Juan. El Corsario, en 1814, y las peregrinaciones o peregrinaciones de Childe Harold, de 1812 a 1818. Dentro del estilo de este gran célebre escritor tenemos
En primer lugar, la individualización, donde expresa su intimidad y visión subjetiva de la realidad. La evasión, donde se refugió en la imaginación del mundo fantástico, de países exóticos o de épocas pasadas. La rebeldía contra el orden establecido y las costumbres convencionales fue una de las características de este escritor. Y por supuesto, como era rebelde, defendía la libertad, ¿verdad? Donde expresa los sentimientos, la pasión o lo irracional, sin ataduras ni convenciones. La naturaleza también fue uno de los estilos o temas tocados en cada una de sus obras. El mundo natural adquirió importancia y se adaptó al estilo de ánimo del autor. Finalmente allí tenemos a Alejandro Dumas, 1802 y 1870. Leyó libros de aventura de los siglos XV y XVII, trabajó con el duque Orleans en París. Le llaman Dumas padre porque su hijo también fue escritor. Ganó, ganó mucho por sus obras, pero murió en bancarrota. Entre sus obras más importantes en el género de la novela tenemos El Capitán, un género narrativo, tenemos El Capitán Pánfilo, Los Tres Mosqueteros, que sin duda alguna sería su obra más importante, El Conde del Montecristo, que también es una de las obras más, digamos, representativas de este célebre escritor, ¿no? Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo es una obra leída a nivel mundial. En el género teatral tenemos La Torre de Nesle, Catherine Howard, King o Desorden y Genio, El Alquimista, en 1839. Alejandro Dumas, como le dijimos, dentro de su estilo tuvo una inagotable imaginación y una extraordinaria facilidad para elaborar sus temas basados en el honor, la justicia, la traición y el perdón. Visitó la realidad histórica con la ficción para construir sus relatos, resaltó cualidades y magnificó defectos de los personajes para crear y conservar la tensión dramática de su obra. Su lectura es ágil, suelta, llena de detalles históricos y ejemplos no solo en la forma, sino también en el fondo. Quiero finalizar con este pensamiento de Gan Guede. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, definitivamente. Todos de alguna u otra forma nos hemos equivocado, ¿verdad? El que no se equivoque porque definitivamente no está haciendo nada. Totalmente de acuerdo con Guede. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes. Para mí siempre será un placer y un honor guiarlos en este camino hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.